Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, los derechos humanos nos permiten construir sociedades más justas y equitativas para todos. Los derechos humanos son aquellos derechos irrenunciables que tenemos todas las personas por el solo hecho de existir, independientemente de nuestro género, de nuestro idioma, de nuestra lengua, de nuestra raza, de nuestra ideología política, de nuestra nacionalidad, de nuestra religión, nuestra posición social, y no se les puede condicionar ni negar a nadie. La efeméride que hoy nos convoca se adoptó para conmemorar la fecha en que las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un 10 de diciembre de 1948. No es exagerado decir que esta declaración es uno de los documentos más importantes en la historia de la humanidad, al ser el primero en reconocer los derechos básicos de todos. Actualmente, los derechos humanos se encuentran bajo constantes amenazas en diversos países y regiones. Para muestra, en América Latina tenemos los casos de Nicaragua, Cuba y Venezuela, en donde los derechos como la libertad de expresión, la de reunión, manifestación, de libre elección de sus gobernantes están limitados y son duramente reprimidos. Nuestro país, duele decirlo, vive hoy una crisis de derechos humanos que empeora con el paso del tiempo. Una crisis agravada por la pandemia de COVID y su pésimo manejo, así como la fallida política de primero abrazos, no balazos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en otros tiempos levantaba la voz y ponía frente al espejo a los gobiernos en turno, hoy no es más que la sombra de lo que fue. No es más que un ente sin voz, sin verdadera autonomía, débil y al servicio del oficialismo, que ignora y deja al margen a las víctimas y a sus familias. En México son constantes las violaciones a los derechos humanos, los abusos, las intimidaciones, las amenazas. En la mayoría de los casos, estos quedarán impunes y las víctimas nunca recibirán justicia. En nuestro país son comunes las desapariciones y los desplazamientos forzados, las ejecuciones, la violencia de género. Ninguna ha acabado por decreto. En caso como el de salud, persiste la falta de medicinas. Tenemos un ejemplo con los niños de cáncer. Tratamientos y otros insumos jamás llegaron. En materia educativa, vemos los constantes ataques a universidades y persecución de académicos en plena violación a los derechos laborales y a la libertad de cátedra. Es una situación delicada, más aún cuando desde el Ejecutivo Federal es el mismo presidente quien desdeña y quien critica y condena a defensores de derechos humanos, incluyendo a los defensores de derechos ambientales, a medios de comunicación no afines. Según datos de organizaciones de la sociedad civil recuperados por Amnistía Internacional, en su informe 2020-2021 fueron asesinadas 24 personas defensoras de los derechos en México. En lo que va del año, la organización Artículo 19 ha reportado los homicidios de 7 periodistas debido a su labor. Cifras oficiales de la Secretaría de Gobernación, del mismo Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, señalan que desde diciembre del 2018 a julio del 21 se han asesinado a 43 periodistas y 68 personas defensoras de derechos humanos. Hoy Alejandro Encinas, en una conferencia, dice que afortunadamente, seguramente, tenemos otro primer lugar del que seguramente tendremos que orgullecernos. Es el país donde más periodistas han matado. Así que, mis queridos compañeras y compañeros, les digo, en Acción Nacional
manifestamos toda nuestra solidaridad con quienes han visto sus derechos humanos violentados, tanto en México como en otras partes del mundo. Esperamos que esta efeméride no solo sea para recordar, y que esta legislatura quede en la historia como aquella que ha cuidado los derechos humanos de cada uno de los mexicanos. Si no, tendrán que regresar a sus distritos como los avestruces, metiendo la cabeza en la tierra por vergüenza de que no supieron defender a aquellos que los pusieron a todos ustedes. Es cuanto, presidente.